Amigos de Estéreo Fe, la mejor de las tardes, sean bienvenidos a este programa de la serie Camino a las Bodas de Oro. Por supuesto, este año estamos de fiesta en el Templo de Santo Domingo, en la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, ya que hay bastantes actividades que tenemos en torno a la celebración de los 50 años de la consagración del Señor sepultado. Precisamente también hace 25 años, cuando conmemorábamos los 25 años de consagración del Señor sepultado, pues se da por fin la consagración de la soledad dominica, como se le conoce actualmente, de la Cofradía de los Siete Dolores de Nuestra Señora de los Dolores. Y el día de hoy pues tenemos el honor de compartir con Michelle Pinsker, quien pues nos contará un poco sobre todas las anécdotas y todo lo vivido en torno a estos 25 años desde ese día mágico en el cual se celebra la consagración de Nuestra Señora de la Soledad, y pues por supuesto también todas sus vivencias como parte de estos 25 años y también sus vivencias a los pies, no solo del Señor sepultado, como también de nuestra Madre Dominica. Michelle, muy buenas tardes, qué gusto y qué bendición poder contar con su presencia. Créame que su participación es de un gran valor para nosotros como Estéreo Fe, la radio hecha por cucuruchos para cucuruchos. Y en el marco de la celebración de los 25 años del Señor sepultado, sucede un hecho histórico que hoy nos tiene acá para poder tener una charla y poder llevar a todos ustedes que nos siguen a través del Facebook Live y por supuesto de nuestra radio Estéreo Fe, como lo es la consagración de la soledad dominica, que este año también estará de fiesta, pues no solo por la festividad de los 50 años de consagración de su hijo, sino también de conmemorar sus bodas de plata de consagración. Muchas gracias, Néstor, y muy amable por esta invitación, y muy buenas tardes a todas las personas que se están sintonizando en este momento o en diferido más adelantito por medio de las plataformas y las redes sociales donde podrán ver este programa. Pues muchas gracias por esta invitación, y cabalmente pues estamos también nosotras de fiesta. Todas las cofrades y todos los devotos y devotas de Nuestra Santísima Virgen de Dolores, como también se le conoce, o Nuestra Señora de la Soledad del Templo de Santo Domingo. Y efectivamente, pues hace 25 años se estaba consagrando a la Santísima Virgen. Les quiero comentar de que esta consagración no fue algo que en ese momento se haya planificado o se haya trabajado pues en sus inicios por una mesa directiva que se había recién formado, sino que este era un deseo de la cofradía que venía desde hace mucho tiempo, y que pues la mesa directiva de ese momento, que había sido nombrada en 1996, retomó y aprovechando las efemérides o pues el aniversario en ese momento de la consagración del Señor sepultado, pues se retoma el tema, y afortunadamente pues fue aprobada por Monseñor Próspero Penaos del Barrio, quien era el arzobispo metropolitano en ese momento. Excelente, pues Michelle, aprovechando pues su conocimiento y su amor hacia lo que es la soledad dominica, que está manifestado en tantos años de servicio, según datos históricos, la procesión del Santo Entierro se dice que empieza a salir en 1559, cuando se funda la Cofradía de Españoles del Santo Rosario. De este dato se sabe que se desprende la de Nuestra Señora de la Soledad en 1583, que fue la encargada de la procesión de la Soledad Dominica hasta el año de 1852, cuando se funda la procesión del Señor Sepultado y la hermandad del Señor Sepultado. Pero cuéntanos un poco más sobre este dato histórico, porque nosotros pues tenemos un conocimiento bastante superfluo, ¿verdad?
que por cierto es extraído de su libro que usted realizó con el licenciado Fernando Urquizú. Pero nárrenos un poco más sobre esta bella historia, por favor. Claro que sí, Néstor. Pues realmente la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad es de las cofradías más antiguas del país. Y precisamente como usted indicaba hace un momento, pues se desprende de la cofradía del Santo Rosario, que es del mismo templo dominico. Cuando ya había pues más, como que había más culto en ese momento por la pasión de nuestro Señor. Y tenemos que recordar de que la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad se hacía cargo de la procesión del Santo Entierro. Era la responsable de los actos del culto del Señor sepultado y de Nuestra Señora de la Soledad, aunque Nuestra Señora de la Soledad era la imagen titular y la más importante en ese momento, porque la cofradía era de españoles, y como muchos conocemos y sabemos hoy en día, igual en España sigue siendo como que la figura de la Virgen como la más preponderante. No sé si ustedes se han dado cuenta en algunas procesiones de Sevilla y de algunos otros lugares de España donde la Virgen tiene un papel muy preponderante, igual que lo tuvo en el tiempo de la colonia. Entonces, efectivamente, con el doctor Fernando Urquizú se comenzó a hacer todo este estudio, pero yo les quisiera explicar algo muy importante que va relacionado a la consagración de la Santísima Virgen. Figúrense que uno de los requisitos en ese momento era contar con los dictámenes tanto de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos como del Instituto de Antropología e Historia para poder tener bases sólidas y firmes de la antigüedad de la escultura religiosa de Nuestra Señora de la Soledad y también la historia y la antigüedad de su cofradía. Y entonces es así como ya cuando Monseñor Próspero Penados autoriza la consagración, que más adelante vamos a tal vez ahondar un poquito en ello, teníamos como requisito tener esta información. Y entonces, a partir de ese momento y con esos dictámenes que fueron entregados por estas autoridades, como repito, fue la Universidad de San Carlos, con la Escuela de Historia de esa universidad y del Instituto de Antropología e Historia, pues comenzamos un largo camino de investigación. Entonces, lo que hemos encontrado es fruto de esa consagración. De la consagración vienen el proyecto histórico, vienen ya 2 libros, viene otro, Primero Dios en Camino, que es el segundo tomo del libro de la cofradía. También la cofradía comienza a tomar conciencia, y no tanto conciencia, sino comienza a recuperar su historia, que eso es tan importante porque la historia existía. Está en los archivos, está en el archivo de la Basílica, está en los archivos de Centroamérica, ¿verdad? También de los pabellones del Rosario, de la Semana Católica. Hay tanta información de la cofradía, pero estaba como guardada, estaba sin salir a luz, y entonces la cofradía, gracias a Dios, que se logró muchísimo en un periodo más o menos de 25 años. O sea, empezamos la investigación hace 25 años, cuando todavía estaba esa mesa directiva. Fue un proyecto el cual afortunadamente se logró avanzar y no concluir, porque la historia nunca concluye, siempre hay algo que contar y siempre se va a encontrar algo más, inclusive lo que tal vez está, lo que en algún momento se da puede ser rebatido más adelante porque se encuentra algún otro documento que aclara algún punto o que lo corrige. Entonces, la historia es muy interesante porque siempre está abierta a nuevos hallazgos. Entonces, regresando al punto, ¿verdad?, de la procesión, pues sí, efectivamente, las cofradías más antiguas de nuestro país, podríamos mencionar la primera, que sería la de la Vera Cruz
los franciscanos, después sería la del Santo Rosario, siempre de Santo Domingo, y después la de Nuestra Señora de la Soledad, también de Santo Domingo. Después ya, si no estoy mal, es la de Jesús de la Merced y Jesús de Candelaria. Serían como las más antiguas del país. Excelente, sí, realmente es impresionante. Para muchos es una incógnita, por ejemplo, que siendo la Soledad Dominica tan importante dentro de lo que es la historia de la religiosidad popular en Guatemala, se haya tardado tanto tiempo en la consagración, ¿verdad? Porque se dice, o sea, por ejemplo, que, y no se dice, como usted bien lo explicaba ahorita, hay hechos, hay datos históricos que respaldan todo esto, que es una de las imágenes más antiguas en la ciudad de Guatemala, en el reino de Guatemala, porque no viene de la ciudad de Guatemala, sino que viene cuando éramos el reino de Guatemala. Y precisamente en torno a ello iba la siguiente pregunta. Mucho se habla, por ejemplo, del sepultado, de que él vino en una embarcación, naufragó y pues por azares del destino y por la bendición de Dios vino a parar acá a tierras guatemaltecas. Pero muchos o muy pocos conocemos realmente, por ejemplo, cómo llega Nuestra Señora de la Soledad al Templo de Santo Domingo. No sé si nos puede apoyar con ese. Sí, claro que sí, Néstor. Pues la historia del Señor Sepultado es una leyenda muy linda, ¿verdad? Realmente es una leyenda muy romántica. No hay datos realmente que puedan respaldarlo, pero nosotros lo tomamos como un hecho porque ya es algo que hemos escuchado de generación en generación y es parte de la historia del Señor Sepultado. Como le digo, una historia muy, muy bonita, muy, muy especial, y la tenemos pues muy presente. Ahora, con respecto a Nuestra Señora de la Soledad, le puedo comentar de que también hay una leyenda, que su escultor se inspira al ver a una madre que va llorando atrás del entierro de su hijo. Eso también es algo que no está escrito, que tiene pues bastante lógica, ¿verdad? De que un artista se pueda inspirar en un momento, en una persona, para poder hacer su obra, ¿verdad? Ya sea una pintura, una escultura. Pero recientemente el licenciado Luis Manuel Muñoz hizo su tesis de maestría precisamente acerca del conjunto escultórico de la Santísima Virgen y sus acompañantes. Y él pues es un profesional en ese campo, y hay un dato muy interesante. Se cree que la Virgen de Dolores o Nuestra Señora de la Soledad es de la misma temporalidad que la Virgen del Rosario. Ellas tienen características y facciones muy similares. Hay una foto que en algún momento hicieron un comparativo donde ponen la mitad del rostro de la Virgen del Rosario y del otro lado la Soledad, y tienen rasgos muy, muy similares. Entonces, se cree, y hay una teoría de Luis Manuel, de que ya menciona un posible escultor, que era un grupo de artistas que habían sido contratados en Santo Domingo precisamente en el siglo XVI para hacer varios trabajos, entre ellos la Virgen del Rosario. Pero debemos de recordar de que previo a tener la escultura de la Virgen del Rosario de Plata, Nuestra Señora de Plata, como se le conoce, había una imagen en madera. Entonces, por ahí viene la información que nos ha proporcionado Luis Manuel. Entonces podríamos fechar y también podemos confirmar que es una imagen del siglo XVI y es guatemalteca, es hecha en Guatemala. Lamentablemente no hay ningún documento que indique o que pueda confirmar el nombre del escultor, pero Luis Manuel hace referencia a un nombre que es Antonio de Rodas, que era uno de los escultores y artistas que estaban trabajando precisamente en ese momento en Santo Domingo, ¿verdad? Algo importante es que los archivos de Santo Domingo pues han sido, pues no están completos, porque para el terremoto de Santa Marta en Antigua Guatemala, Santo Domingo sufrió muchísimos daños. El traslado, y aquí mismo, ¿verdad? Con los terremotos
el terremoto a principios del siglo XX y el del 76, pues a todos esos daños, la humedad, etcétera, pues los archivos no están completos como pensaríamos o como sabemos del Jesús de la Merced. Y una de las razones es precisamente que la Merced era una iglesia mucho más nueva y que sufrió menos daños que Santo Domingo. Entonces, esas son algunas explicaciones por la cual no se cuenta con tantos documentos como desearíamos para tanto este tema como para otros muy importantes para el mismo templo dominico como para la historia del país. Definitivo, sí, realmente, como vuelvo a repetir, interesantísimos todos estos datos. Realmente creo que muchos nos conformamos con verla pasar el Viernes Santo y en algunos casos acompañarla el sábado o verla de paso cuando vamos a ver al Señor sepultado, pero desconocemos realmente todo el valor histórico de esta bella joya de nuestro patrimonio, ¿no? Porque no solo como, si lo queremos ver desde afuera, como simples mortales se le podría llamar, pues es una joya arquitectónica de nuestra historia, pero si lo vemos como nosotros, como feligreses y con la devoción que le tenemos, pues no solo es la imagen que representa a nuestra Madre Santísima, sino que también ha sido un pilar muy importante dentro de lo que es la sociedad guatemalteca, y que gracias a ella en gran parte pues aún tenemos las tradiciones como las podemos ver hasta el día de hoy. Recordemos que en el gobierno liberal pues la Iglesia Católica fue víctima de un ataque así sin precedentes, y que gracias a que muchas esposas, por ejemplo, de personajes de esa época pertenecían a la sociedad o a la cofradía de los Siete Dolores, pues puede que lograron que se respetara esa parte de nuestra historia, y de hecho fue una de las pocas procesiones que durante un par o 3 Semanas Santas lograron salir a las calles, porque era tan fuerte la cosa que hasta hubo prohibición de cortejos procesionales. Precisamente hablando de esto, han habido muchas personalidades políticas de la historia de Guatemala que han estado muy ligadas a la Virgen de la Soledad del Templo de Santo Domingo. No sé si usted nos puede colaborar un poquito con este tema, con algunos nombres, ¿verdad? Si es posible, de estas personas que en algún momento estuvieron al servicio de la Cofradía de los Siete Dolores. Claro que sí, Néstor. Quizá sería importante mencionar algo acerca de la participación de las mujeres, ¿verdad? Las mujeres o las damas pues han participado desde mucho tiempo, no es algo tan reciente. Lo que pasa es que los espacios se fueron dando poco a poco, ¿verdad? Como la misma mujer ha tenido que abrir brecha y hacer pues valer sus derechos, tanto en el ámbito de la sociedad como en la política y pues también en la iglesia. Eso pues ha sido así. Entonces, podríamos comentar algo interesante acerca, bueno, de la época liberal, pues precisamente las prohibiciones fueron muy, muy complicadas. Aquí tenemos una figura muy importante en Santo Domingo, que es Fray Raimundo Ribeiro y Jacinto, que fue el rector o prior de Santo Domingo a finales del siglo XIX y parte del siglo XX. También el arzobispo Ricardo Casanova y Estrada, y también el Papa León XIII. La política del Papa León XIII fue abrir más espacios para la mujer en la iglesia, o sea, era la política de la Iglesia Católica en el periodo del Papa León XIII. Y entonces el Monseñor Ricardo Casanova y Estrada era el arzobispo, pero él en ese momento de la política liberal, ¿verdad? Tuvo que salir del país y estuvo, si no estoy mal, en Costa Rica. Finalmente, con los cambios políticos, él regresa a Guatemala, y es así como pues Fray Raimundo Ribeiro y Jacinto ya estaba en Santo Domingo. Pero aquí hay un dato muy interesante. Se sabe de que él era el confesor de la mamá del presidente Estrada Cabrera, de Manuel Estrada Cabrera. Entonces ahí había cierta ventaja, yo diría que bastante ventaja, por la cual
Fray Raimundo Ribeiro seguía en Santo Domingo, porque había habido una gran expropiación, no habían sacerdotes, y realmente los laicos eran los que mantuvieron esa fe y esas tradiciones, esas devociones vivas, ¿verdad? Eso es lo que hemos aprendido con la historia. Entonces, otra persona muy, ya tomando la pregunta acerca de los nombres de las señoras o las directivas que han sido como pilares de esta cofradía y también de la participación de la mujer, tendríamos que regresar al siglo XIX. La hermandad en 1852 ya se funda la hermandad del Señor Sepultado, y eso es debido precisamente a los cambios políticos. Es cuando ya Guatemala se convierte en una república, y todas las cofradías que tienen un esquema ligado con la corona española, pues ya no. O sea, las cofradías ya como eran y su funcionamiento como eran antes de la independencia, eso ya se acabó, ¿verdad? Ya no se puede seguir con esos lineamientos, y entonces comienzan a funcionar las hermandades y asociaciones. Y es así como de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad se desprende la hermandad del Señor Sepultado, que ya en 1852 ya está formalmente funcionando. Pero dentro de la hermandad hay un grupo de mujeres, pero cada vez hay más mujeres. Y entonces hay un libro de los apuntes históricos de la hermandad, donde está el listado de mujeres, y no es pequeño. Entonces, lo más seguro, porque eso pues no está por escrito, pero lo más seguro es que las señoras comienzan a pedirle a Fray Raimundo que ya no, ¿verdad? Que necesitan un espacio. Eso es lo que se cree, y tiene mucha lógica, ¿verdad? Inclusive hay un acta de 1904 donde ellas ya comienzan a pedir que quieren hacerse cargo de la procesión de la Virgen. O sea, la Virgen en algún momento, la Virgen de Dolores, porque hay que tomar algo muy en cuenta. La hermandad del Señor Sepultado y cofradía de la Virgen de Dolores. O sea, ella sí ha tenido ese nombre, porque después de la independencia ya no se le nombra Nuestra Señora de la Soledad, porque se rompe con el nombre colonial de la cofradía. Entonces, cofradía de la Virgen de Dolores. Entonces, hay en un acta de 1904 explica de que las mujeres ya se están haciendo cargo del anda de la Virgen, etc. Entonces, la participación viene desde finales del siglo XIX, o una buena parte del siglo XIX y del siglo XX. El siglo XX es clave, porque en 1907 hay un documento donde Fray Raimundo Ribeiro Jacinto solicita al arzobispado la separación de la Cofradía de Dolores de la Hermandad del Señor Sepultado. Hay documentos, los cuales tenemos afortunadamente copia, y es así que en 1908, el 5 de abril, es canónicamente establecida y erigida la Cofradía de los 7 Dolores de la Santísima Virgen, y amparada o bajo la sombría de la Orden de los Siervos de María en Roma, los servitas, porque Fray Raimundo Ribeiro y Jacinto quiere dejar bien cimentada la cofradía, y es así como él pide le pide a los servitas que sea autorizada esta cofradía en Guatemala. Entonces, esos documentos tienen un gran valor, la historia tiene un gran valor, y como le digo, son bases sólidas que tiene la cofradía. Excelente, pues quisiera que nos diera un paseo por allá por 1900. Perdón, Néstor, se me pasó comentarle acerca de una de las grandes figuras femeninas, o una de las señoras muy importantes, que es la primera presidenta, que es, ella no era señora, es señorita Bernarda Digueros, ¿verdad? Ella, antes de ser la primera presidenta de la cofradía de la Virgen de Dolores, como le digo, así era el nombre, ella logra, por medio de una amistad que también tiene con Manuel Estrada Cabrera, solicita lo que es el cañón, ese espacio que es donde
es un espacio muy famoso en Santo Domingo, que es donde se ponen las andas del Señor sepultado y de la Virgen, y ese espacio era, tuvo muchos funcionamientos, lo que menos tenía era parte de la iglesia. Estuvo ahí una cárcel, estuvo la licorera, el conservatorio, por lo que yo recuerdo que nos han explicado, y entonces ella logra recuperar ese espacio para la hermandad. Y más adelante, ella es la primera presidenta de la cofradía y eso está en actas, porque logramos conseguir copia de las primeras actas que están cabalmente en el archivo. Y pues ella es una persona fundamental tanto para esa transición de la hermandad como de la cofradía a finales del siglo XIX y del siglo XX. Ella es una de las figuras muy importantes, más personalidades y otras damas que han sido encargadas o han sido algún reconocimiento por la cofradía, hay muchas. Una de sus presidentas fue Ernestina Mena de Reitz, que fue una gran educadora. Inclusive ella introdujo el sistema Montessori para la educación aquí en Guatemala. Hay una escuela que lleva su nombre. Familia de Jesús Fernández Concha, que fue el autor del Liber Aureus, que es un manuscrito de gran valor en Santo Domingo, donde encontramos información de principios del siglo XX con unas fotografías maravillosas, pues familiares de la familia Fernández Concha, fueron directivas, presidentas, secretarias de la cofradía, la familia Castellanos. Mire, nombrar personas de esa primera etapa hay varias, ¿verdad? Pero ya sería como que dedicarnos a hablar de la participación de las mujeres y todas sus presidentas y lo que hicieron. Ya es un poco más extenso, pero como solo para mencionar quizás las primeras personas de esa época que dan una gran importancia a la cofradía. Definitivamente, le platicaba por ejemplo, yo me deleité mucho con el libro de suyo y del doctor Fernando Urquizú, porque narra mucha historia, mucha historia, aunque tal vez en extractos pequeños, pero sí nos hace mudarnos al pasado y empezar a vivir desde 1800 y centavitos hasta la fecha, ¿verdad? Porque sí, realmente muy detallado, pero quisiera que usted nos diera un pequeño paseo por esa historia, desde sus inicios hasta el día de hoy, o tal vez lleguemos hasta la consagración y de ahí pues nos avanzamos más allá. Claro, pues bien, hay otro libro, Néstor, que no sé si usted lo tiene, que es el de las crónicas, ¿verdad? El de las crónicas y recuerdos de la Virgen de Dolores del antiguo templo de Santo Domingo. Este libro fue presentado en septiembre del 2014 y fue un año muy especial porque fue el año que los servitas celebran a la Mater Dolorosa. Ellos estaban celebrando 3 fechas muy importantes y se aprovecha en esta fecha porque los servitas y la cofradía tienen ese vínculo, ¿verdad? De su fundación. Entonces, en este libro hacemos un recorrido de las procesiones del siglo XX por épocas. Este libro es muy interesante porque explica los cambios de la sociedad y de la política durante ese periodo, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos desde principios de 1800, por ejemplo, lo que yo explicaba, finales del siglo XIX a los albores del siglo XX, ¿verdad? Y aquí habla de la reorganización de la iglesia y su impacto en la procesión de la Virgen de Dolores. Repito otra vez, Virgen de Dolores, porque así es su nombre en ese momento. Y sigue siendo, ¿verdad? Después ya nos vamos a otra etapa, que es el avance femenino en la procesión del Santo Entierro, que esto es a partir del siglo XX, que era lo que yo explicaba, de que ya había una participación y una presencia bastante fuerte
en las filas de la hermandad o en la misma organización. Habían, como le digo, la señorita Bernarda de Higuero, también estaba la señora Batres de Viña, habían muchos nombres que están en ese libro precisamente de la hermandad, de sus apuntes históricos, ¿verdad? Y así vamos pasando y caminando durante las décadas. Después ya hablamos y vamos con la organización de la cofradía, a principios entre 1907 y 1908, qué es lo que pasa en ese momento. También después hablamos de la reorganización de 1911 a 1920, también de los terremotos de principios del siglo XX, los terremotos de Navidad que se le conocía, del 17 y 18. Después ya hablamos de las dictaduras militares, que son a principios de la década de los 20 a los 30, con tal de que así nos vamos durante todas estas etapas políticas del país. Se habla cuando los cristeros en México y cómo se apoya a ese movimiento para defender la iglesia desde Guatemala. Muy interesante. También con Jesús de Candelaria, que se le proclama Cristo Rey, se le da ese nombre, es como en solidaridad con México, ¿verdad? Y esos problemas políticos tan profundos, es muy interesante. Después se habla sobre Guatemala como la tacita de plata que conocieron quizá, tal vez, no sé, pero mi mamá, tiempo mi abuelita, que era la ciudad de Guatemala, era preciosa, toda esa década del 30 a los 40 también hablan de la participación de la mujer, de las procesiones de esa época. Y en fin, vamos caminando con décadas y épocas, ¿verdad? La cofradía tiene información de todas estas etapas políticas, la participación de la mujer, y vamos avanzando. Quizá podríamos hablar después de un periodo de varias presidentas, ¿verdad? Llegamos a la democracia en Guatemala, ¿verdad? Y cómo van habiendo esos cambios, cómo la mujer ya tiene otra participación hasta política, ¿verdad? Ya hay cambios, ya hay más apertura, y así también la cofradía. Yo quisiera como mencionar algo: las hermandades, las asociaciones, las cofradías son como reflejo de nuestra sociedad, ¿verdad? Porque cuando hay mucha restricción, etcétera, pues también está restringido. Y cuando hay más apertura, también se puede mostrar en sus adornos, en la catequesis que se trata de plasmar en las andas. Y pues Santo Domingo tuvo una particularidad precisamente en los años 80. Quisiera tal vez saltarme un poquito a los años 80. Los mensajes del Señor sepultado y a veces de la Virgen tenían mucho mensaje, a veces un poco fuerte. No sé si usted recuerda, ¿verdad? Hubo una época. Sí, definitivo. ¿Verdad? Hay un adorno que estudiamos con Fernando Urquizú, de cuando la Virgen va a un canasto de flores rojas, ¿verdad? Que fueron muy representativas, y Fernando lo que explica es que esas flores representan el conflicto armado, ¿verdad? Y entonces, bien interesante, porque no siempre tenemos ese alcance con los mensajes y lo que nos quiere representar la iglesia en algún momento, ¿verdad? La iglesia, una hermandad, una asociación, con esos mensajes, ¿verdad? De muchas situaciones. Entonces es como muy interesante. En esa época, bueno, antes pues pasamos por un grupo de presidentas, después llega Silvia Lauderud en los años 70, un poquito antes del terremoto. Silvita le da un giro, porque la cofradía pues había tenido había decaído un poco, porque las señoras que estaban eran 3 señoras ya bastante mayores, y ya recuerdo que fuimos a la casa de la señorita Victoria Polanco, que era una de las encargadas de la cofradía. Estamos hablando
haber sido años 50, de los 50 a los 60. Les comento que los periodos de las presidentas y de las juntas directivas eran largos, eran como de 20 años, ¿verdad? Entonces, consideramos que fue más o menos un periodo de 15 años o más. Y cuando fue el terremoto del 76, a la señorita Victoria se le cae la casa. Y bajo los escombros quedó mucha de la información de la cofradía, ¿verdad? Porque no habían archivos en la iglesia, no habían espacios, todo estaba en casas, ¿verdad? Habían albaceas, que quisiera también mencionar a otra persona muy importante, que era doña Elena Valladares de Cofiño, que había sido la camarera de la Virgen como 20 años también, o más, ¿no? Ella fue como 40 años. Entonces ella vivía muy cerquita de Santo Domingo, en la 11 calle, y ella era albacea. Eso quiere decir que bajo su custodia y resguardo tenían muchas cosas de la Virgen, ¿verdad? Ella se las llevaba a su casa y las guardaba. Y así como era ella, había muchas personas, no tanto, también en otras iglesias, que eran personas de total confianza del barrio, muy honorables, que tenían ese privilegio y responsabilidad, ¿verdad? De guardar y de custodiar los bienes de una imagen o de una asociación o hermandad. Entonces, Silvita logra hacer una junta directiva con las esposas de los miembros de la hermandad del Señor Sepultado para volver a encauzar y encaminar la cofradía. La cofradía nunca se ha interrumpido, siempre ha seguido, pero ha tenido, como todo, sus altibajos, ¿verdad? Momentos más altos, unos más bajos. Y Silvita, pues, ya después le entrega la estafeta a doña Graciela de Silva, que fue presidenta por 20 años. Muchas personas la conocieron, algunas personas tal vez no, pero de nombre sí, o como la conocían la Chela o la Chelita o doña Grace. Y es así como también hay otro periodo de 20 años de mucho trabajo, de mucho liderazgo, de mucho avance, y finalmente pues llegamos a la época de la consagración. Pues es un como recorrido con adornos de todo tipo, adornos con mensajes desde el principio del siglo XX, que había fotografía y que ya se podía fotografiar imágenes religiosas, porque la fotografía viene desde antes, pero las imágenes, procesiones, altares no se fotografiaban porque no era permitido y era mal visto fotografiar una imagen religiosa o una actividad religiosa, no era bien visto, ¿verdad? Entonces, llegaba casi al grado de sacrilegio, ¿verdad? Exacto, hasta que después ya hay apertura, y por eso es que tenemos fotografía hasta el siglo XX, no porque no existiera la fotografía, ya existía, pero no se podía fotografiar en esa época. Entonces, desde los primeros adornos y andarías muy pequeñas con floreros de plata, flores naturales, después cojines, así se va avanzando y así van creciendo poco a poco las andas, como pasó en toda la mayoría de iglesias. Quizá unas crecieron más rápido que otras, pero así también las andas fueron creciendo según la cantidad de personas y la demanda de turnos. Eso es bien importante, porque no va a crecer una anda si no hay una demanda, ¿verdad? Y no hay un crecimiento. Bueno, sí han habido hermandades que lo hacen así, a lo aventurero, ¿verdad? Pero lo lógico es eso, que ya este año pues se quedaron 20 en la puerta sin comprar turno, pues agrandemos un poquito, ¿verdad? Exacto. Que ya el otro año se quedaron 100, pues agrandemos otro poquito. Que el crecimiento de la anda sea paralelo al crecimiento de devotas cargadoras, ¿verdad? Pues yo pienso que, no sé, tal vez en algunos lados no, pero es lo lógico, ¿verdad? De que todo tiene una relación. Pues más o menos ahí vamos, ¿verdad, Néstor? Si quiere, usted me platica un poquito más y vamos ampliando la... Claro que sí. Fíjese que ahorita que usted mencionaba lo de los adornos políticos, lo de los mensajes ocultos políticos, me recuerdo de haber visto una foto, por ejemplo, en San José, donde iba Caín y Abel, y el mensaje era muy directo, ¿verdad? Claro. Era muy directo, pero como usted dice... Con tu hermano, me recuerdo, más o menos, algo así era, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. La sangre de tu hermano clama a mí. Entonces, sí, definitivo, y qué bueno que la iglesia haya tenido ese valor, porque en ese momento era bastante arriesgado, ¿verdad? Porque incluso un atentado contra la vida, el meterse uno a hacer una crítica hacia lo que eran las políticas del gobierno de esos tiempos. Pero a mí me nace una inquietud muy fuerte, y creo que muchos se lo han preguntado. ¿Cómo nace Michelle Pinsker dentro de lo que es la devoción a la soledad de Santo Domingo? Bueno, esto lo he contado en algunas ocasiones, pero con mucho gusto lo repito para las personas que están conectadas o van a ver el programa. Pues figúrense que yo no nací en Guatemala, yo nací en Estados Unidos y yo vine a vivir a Guatemala cuando yo tenía 9 años. Y la casa de mi abuelita y después donde nosotros vivíamos es una casa que está en la 13 Avenida y 10ª calle de la zona 1, o sea, prácticamente ahí a pocos pasos o a pocos metros de la iglesia. Mi abuelita era muy devota, era una persona que iba diario al rosario, era una persona muy devota, nunca fue directiva, ¿verdad? Pero ella me llevó, de su mano, yo todavía pequeña, un sábado santo, ¿verdad? Ella no cargaba el viernes, ella solo cargaba sábado y me decía, lo tengo tan presente, el sábado santo es cuando la Santísima Virgen está sola y hay que darle el pésame. El viernes santo hay suficiente gente, porque el sábado siempre ha sido de menos personas, ¿verdad? Siempre. Entonces eso, ahí es donde nace mi devoción. Y yo comencé a cargar en 1977, como ya en el alto. Fui con mi abuelita y le dije, yo quiero cargar también, pero yo comencé a cargar un Viernes Santo. Michelle, una preguntita, perdón que la interrumpa. ¿De cuántos brazos para ese entonces el anda la Virgen? Era como de 30, algo así. Sí, ¿verdad? 4, sí. Excelente, perdón, entonces... Menos, ¿verdad? Creo que era de como de 34 o 36. Tendría que buscar el dato porque a veces se me escapan esos números, ¿verdad? Pero sí era un anda pequeña, inclusive el manto muchas veces colgaba en la parte de atrás del anda, ¿verdad? Porque era pequeña el anda. Pero yo les cuento, yo cargué en el recorrido antiguo, cuando se pasaba de noche por el palacio, la catedral, se iba por la Sexta Avenida, bajábamos la 12 calle, por el Arco de Correos de noche, y era tan bonito ese recorrido. Yo tuve la comisión de Belén por años, cargué, ese fue mi primer turno, y fíjense que el primer año que yo cargué, como les indicaba, fue en el 77. Había un frío tremendo, así como han hecho estos días. Ahorita no hay frío, pero estos días que ha habido tanto frío, pues esa Semana Santa fue muy helada. Inclusive me tuve que llevar un abrigo de mi abuelita, había tanto frío que iba yo de abrigo. Entonces, para que no se sorprendan con el clima, ¿verdad? Porque en otras épocas... Eso lo tengo tan presente, y yo tuve ese turno por muchos años. Y como la procesión entraba tan temprano, relativamente, entraba a 11 más o menos, 10 y pico, 11 de la noche, entraba a Santo Domingo, Santo Tierra, y antes era a las 9, en épocas pasadas. Entonces, como yo vivía ahí nomás y era mucho más seguro, inclusive con un buen amigo mío que se llama Jorge Mario Vialta, que crecimos juntos, nos íbamos solitos a ver las procesiones, éramos unos niños, pero no pasaba nada. Inclusive íbamos a ver el paso de andas el Jueves Santo al atrio, que era, ahí probaban la luz, pero no era ese como espectáculo como a veces se hace con un traslado de anda, era otra cosa, ¿verdad? Mucho más tranquilo, mucho más sencillo todo. Eso es lo que recordamos los que tenemos ya cierto tiempo de estar, de que todo era distinto, ¿verdad? No, obviamente no habían redes sociales, no había toda esa información, ¿verdad? Entonces era otra cosa, era muy diferente. Pues entonces yo me iba a la entrada, obviamente, porque faltaba tan poco, y uno entraba a la iglesia, no había problemas, y yo veía a la junta directiva de esa época, ya estaba doña Graciela de Silva,
todas las señoras muy elegantes, muy bien uniformadas, y yo decía, qué bonito, o sea, eso era lo que yo pensaba, porque todavía estaba pues jovencita, y con el tiempo, doña Chela, al ver que yo siempre participaba y que mi abuelita era amiga de Carmencita de Abularach, que era una de las directivas, me preguntó si yo quería participar. Y yo, mire, yo me sentí tan halagada, me dijo, mira, yo te eché el ojo, porque ella era muy coloquial para hablar, ¿verdad? Me dijo, ya te eché el ojo y que te quiero invitar para que participes. Y entré como vocal, como la mayoría de mis amigas que venimos de esa época, y empezamos desde estar en la tienda despachando tostadas, levantando, recogiendo basura, limpiando el baño, lo que fuera. Así empezamos con un servicio y con mucha ilusión, mucha alegría, y poco a poco fuimos aprendiendo y subiendo pues dentro de la junta directiva, pero por esfuerzo y porque íbamos aprendiendo como debe de ser, ¿verdad? Un cargo uno tiene que aprender y eso es bien importante. Sí, definitivo, los cargos al final pues son de servicio, ¿verdad? Hay algunas personas que se les sube un poco y se sienten como que ya casi que están a nivel de las imágenes, ¿verdad? Sí. Pero realmente los cargos pues deben de ser de eso, de servicio, de amor, de entrega y de poder dar a los demás pues parte de lo que uno tiene. Y qué bueno mantener siempre ese nivel de sencillez. Yo recuerdo en una ocasión, yo fui a una entrega de cargos para un miércoles santo, si no estoy mal, que se entregaban antes, y uno de los frailes, que nunca me supe su nombre, pero me encantó sus palabras, y dijo, esta plaquita solo es para 8 horas de procesión, y solo para eso les va a servir. Si ustedes quieren realmente, vienen a servir, pónganla, disfrútenla y sirvan. Pero si vienen por presumirla, mejor llévensela en las filas y no se metan a la procesión, porque es más el daño que le hacen a la hermandad que el servicio que prestan en realidad, ¿verdad? Sí. Y los puestos son cíclicos y son por un tiempo, ¿verdad? O sea, uno puede estar el día de mañana o no, el día de hoy con un cargo, el día de mañana puede tener otro y más adelante ya no lo tiene. Y con el tiempo de repente uno puede regresar sirviendo de otra manera, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener eso muy claro y a veces uno pues ya no regresa, pero ya tuvo un periodo donde cualquiera pudimos dar lo mejor que pudimos en ese momento, ¿verdad? Porque cada época es diferente. Lo que yo pueda dar el día de hoy, quizá el día de mañana yo ya no lo pueda dar, o lo que yo hice ayer no lo puedo hacer hoy, ¿verdad? Porque las situaciones van cambiando, nuestras vidas, nuestras situaciones personales también. Exacto, sí, ese es otro aspecto muy importante. No, los años no pasan por gusto y ya el cansancio pues también ya va siendo media. Antes uno aguantaba a desvelarse toda la semana, salir el viernes como si nada, a la infantil, después a la de pésame, pero ya poco a poco las fuerzas se van agotando. Y ya entrando en materia ya de lo que fue ese 22 de febrero de 1998, ¿puede narrarnos un poco sobre el proceso, pero más que todo, cómo fue ese día, cómo se vivió ese día en la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario? Claro que sí, Néstor, pues la noticia de la confirmación que fue en el primer domingo de octubre, durante la procesión de la Virgen del Rosario del primer domingo, cuando Fray Carlos Amado, que era el prior en ese momento, nos informó, no oficialmente, pero durante el recorrido nos dijo que había sido aprobada la consagración. Con tal de que nosotros íbamos doblemente felices porque íbamos pues en una procesión muy festiva. La mayoría de nosotras somos muy devotas de la Virgen del Rosario, ¿cómo no lo vamos a hacer, verdad? Es la patrona de la basílica, del país, y pues la mayoría de nosotros somos muy devotos de ella. Entonces íbamos contentas de ir participando, inclusive en varias procesiones. La Cofradía de Dolores fue la que llevaba el orden de las procesiones de la Virgen del Rosario. Entonces ha habido una gran conexión de ambas cofradías desde la colonia hasta la fecha, ¿verdad? Y entonces
nos informó y a la mesa directiva, y después esa noticia se corrió como pólvora. Yo estuve platicando con varias personas que estuvieron en diferentes comisiones, porque yo en esa época era secretaria. Yo estuve en 2 periodos como directiva, de 1982, que es lo que les conté cuando me llamó doña Chela, hasta el 95, más o menos, ¿sí? Finales del 94, aunque yo participé todavía no siendo directiva en el cambio de turnos, doña Chela me dijo que siempre ayudara. Estuve en cambio de turnos por bastantes años, y después yo regreso en 96 hasta el 99, ¿verdad? Entonces estuve en un segundo periodo y yo estaba de secretaria en ese momento. Entonces yo lo que he explicado es que cuando uno tiene un cargo y con tanto trabajo como el que tuvimos, muchas cosas uno se pierde de ello, ¿verdad? Porque está uno con demasiado trabajo, pero les puedo contar de que éramos un grupo muy pequeño, era solo una mesa directiva. La presidenta era Ana María de Meneses, la tesorera Anabela Muñoz, yo estaba de secretaria, y sus camareras, doña Martita Mencía y Rebequita Centeno. Éramos 5 personas nombradas, más un grupo de cofrades que colaboraron muy de la mano de nosotras, porque necesitábamos ayuda, éramos muy pocas. Y yo les he preguntado qué vivieron, ¿verdad? Lo que les puedo decir es que se trabajó intensamente. Teníamos de octubre a febrero, algo como lo que está pasando ahorita con las 25, las bodas de plata y después ya las inscripciones para la Semana Santa. Teníamos que trabajar en las 2 actividades, tanto la consagración como en el Viernes Santo, ¿verdad? El Sábado Santo, la velación. Y fue maravilloso realmente, porque muchas personas ayudaron de una manera tan espontánea y con tanto entusiasmo. Las cofrades, aparte de eso, teníamos un grupo de colaboradores devotísimos de la Santísima Virgen que nos ayudaron en conseguir datos históricos. El coro de la Universidad de San Carlos, con tanto entusiasmo, fue contactado por un grupo de ellos. Los adornos, todo lo que fue una programación de actividades culturales, que lo tuvimos que ir puliendo y puliendo, porque nos habíamos entusiasmado tanto de que habíamos hecho un programa tan grande que no íbamos a poder cumplirlo, con tal de que se tuvo que ir afinando por el tiempo, porque era muy poco tiempo. Y finalmente pues llega el gran día. Previo a eso, recaudar fondos. No teníamos el dinero, todo es dinero. Las personas que han trabajado o trabajan en una junta directiva o están muy cercanas a ella saben que los gastos son enormes. Contratar banda, ver afiches, ver los turnos y todo en contrarreloj. Pues finalmente llega el gran día y hubo una misa solemnísima a las 11 de la mañana. Era domingo de carnaval, todavía estábamos previo a la cuaresma, y entonces era una gran alegría. Llegó pues Monseñor Próspero Penados del Barrio, estaba Fray Carlos Amado y Fray Guillermo. Después, con el tiempo, llegó a ser prior también. Ahí tiene una cara de muchachito, Fray Guillermo. La misa preciosa, no cabía una sola persona. Y un dato que me comentó Rosa María Rodríguez, que estaba precisamente en Relaciones Públicas, es que estaban las bancas reservadas para invitados. Obviamente siempre hay un grupo de invitados, había presidentes o representantes de varias de las hermandades, y las personas que querían estar en Santo Domingo y querían estar durante durante el rito, durante la misa y el momento de la consagración, llegaron como a las 6:00 de la mañana y no se levantaron hasta que fue toda la misa. Ocuparon las bancas y
precisamente por eso muchas personas se tuvieron que quedar en pie, pues muchas de las cofrades estuvieron haciendo valla, que fue un gran privilegio porque estuvieron tan cerquita de ella y pudieron ver todo el momento de la consagración, pero la iglesia estaba que no cabía una sola persona, estaba llenísimo. Pues llega el momento, pues la homilía muy especial la tenemos se imprimió en la revista El Sendero de María, y también tenemos el rito de la consagración en un folletito, y pues pasa todo el momento de la consagración, que fue muy emotivo. Monseñor sube al anda de la Virgen porque ella fue consagrada sobre su anda y dentro de la iglesia, y sale de la iglesia ya consagrada, ¿verdad? No habían habido muchas consagraciones que llegaban a catedral, pero la Virgen sale consagrada desde Santo Domingo, ¿verdad? Todo su recorrido ya veía como consagrada. Excelente. Michelle, una preguntita. Usted nos hablaba fuera del aire que tenía por ahí unas cositas, unos recuerditos que quiere por ahí irnos enseñando. ¿Será que podemos aprovechar en la narrativa para irlos mostrando? Sí, por supuesto. Pues vean, aquí está la invitación a la consagración. Y se los voy a leer aquí rápidamente. Dice: la Orden de Predicadores de Guatemala, la Comunidad Conventual de Santo Domingo y la Cofradía de Nuestra Señora de Dolores se honran en invitar a usted a la ceremonia en la que el excelentísimo señor Próspero Tenaos del Barrio, arzobispo metropolitano de Guatemala, primado de Guatemala, le dignará consagrar la venerable imagen de Nuestra Señora de los Dolores de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo, el día 22 de febrero a las 11 horas. Y entonces aquí está la invitación. Excelente. Aquí está también lo que es el folletito que yo les he explicado, donde está toda la homilía de Monseñor. En esa época, los documentos gráficos, todo lo imprenta, todo el diseño gráfico era muy sencillo. El rito de la consagración de la Virgen del Rosario es más sencillo que este todavía. Eran unas hojas bond, no tenían ni la foto de la Virgen, ¿verdad? En su portada. Y lo que les quiero enseñar es esto. Los documentos que yo les explicaba de la Universidad de San Carlos. Aquí está el del Instituto de Antropología e Historia también, donde son esos dictámenes que yo les explicaba en algún momento, con las firmas. Aquí tenemos un recorte de prensa libre. Veamos otro del diario El Gráfico. Bueno, El Gráfico sacó una portada completa. ¿Qué más les puedo enseñar? Les quería enseñar algo muy importante, tal vez que si quiere platicamos un poquito acerca del... Aquí está la foto precisamente de la consagración. Es de don Carlos Menocal. Nada más y nada menos que don Carlitos Menocal, en ese momento de los pocos fotógrafos de fotografía sacra, ¿verdad? Que era lo que yo comentaba al principio, ¿verdad? Que ahora tenemos una cámara, pero al instante, ¿verdad? Uno puede tomar un video, puede tomar fotos, cantidad de fotógrafos de primera, ¿verdad? Que llevan unas cámaras impresionantes. Pero en ese momento la tecnología no era la punta de lanza que es ahora. Todo eran fotografías con cámaras de rollo, ¿verdad? No había que mandarlas a imprimir. Y encontramos, figúrense que encontramos, yo tenía un VHS tomado por el maestro Rolando Mendizábal. No sé si recuerdan que Rolando iba siempre con una cámara
pues él me dio un VHS de la consagración. Y todavía anda con su cámara, por ahí se le ve. Sí, ahí el otro día lo saludé. Pues Rolando Mendizábal, el video es bastante amateur, ¿verdad? Pero hemos encontrado hemos logrado hacer una recopilación que inclusive después vamos a platicar acerca de la exposición en el Palacio, donde se logra condensar y recuperar mucha información y muchas tomas que nosotros no podemos recordar hasta ver el video. Y entonces ahí está don Carlos Menocal en primera fila. Don Carlitos con su cámara tomó las mejores fotos. Otro gran amigo que tomó fotos, Giovanni Paz, que ya falleció. Giovanni, un gran amigo, también tomó fotos durante el recorrido y mucha información. Y también don Roberto Colindres, esposo y papá de colaboradoras muy cercanas de la cofradía en ese momento, que después fueron directivas. Entonces, no tenemos más, no había tanto. Igual, si alguien está escuchando y tiene algo que nos quiera compartir, por favor, todavía estamos recopilando información con los créditos correspondientes. Un paréntesis, ¿verdad? Un paréntesis, pero es parte de la historia y lo que se vaya encontrando, ya sea recortes, fotos, no importa que no sean nítidas, pero son parte de la historia. Excelente, no, pues qué bueno, y ojalá que por ahí nuevos archivos que puedan irse incorporando a todo lo que es ya esta historia documentada. Michelle, hablando ya propiamente de lo que es esa bella exposición que aún está en el Palacio Nacional, no sé hasta cuándo va a estar todavía abierta. Sí, solo voy a hacer un paréntesis rápidamente, no sé si todavía tengo tiempo. El recorrido es porque es importante, ¿verdad? El recorrido de la procesión fue visitando 7 iglesias, y 7 iglesias por los 7 dolores de la Virgen. Entonces, la primera fue Capuchinas, después el Carmen, después fue Catedral, la Recolección, San Sebastián, Santa Teresa y la Merced. Ahí están los 7 dolores de la Virgen representados en 7 iglesias. A estas iglesias y a otras, la cofradía, por iniciativa del Padre Carlos, se visitaron un día antes, con excepción de la Recolección, y se llevó un arreglo floral a los pies de la Virgen de Dolores de esas iglesias. Y no fueron solo las del centro histórico, se visitaron otras, se fue al Gaito. Yo estuve en una comisión, pero la cofradía y sus colaboradoras se dividieron para ir a visitar a varias iglesias y se llevaron esos arreglos florales. Y es importante porque es algo que se va a repetir este año, por eso es que lo estoy mencionando. En fin, hubo mucha pólvora, marchas, pero pólvora, recibimiento de los colegios, San Sebastián con sus fanfarrias en el momento de la consagración, y después acompañó, y obviamente cuando pasan frente a la iglesia y el colegio fue un recibimiento precioso, unas alfombras bellísimas que podíamos destacarla al Mercado Central, que también participaron activamente durante la recaudación de fondos, donando comida para una venta inmensa que hicimos en el atrio con marimba y todo, que estuvo alegrísimo, solo para mencionar algo, y una bellísima alfombra frente a Santa Teresa, que estuvo a cargo de don Roberto Peláez, que era tan colaborador y tan devoto en Santo Domingo. Hizo una alfombra bellísima, pero era una cohetería ahí que no se podía pasar, parecía más rezado que una procesión, pues bueno, era festiva, ¿verdad? Pero parecía rezado. Entonces, pues regresamos pues pasadita a las 10 de la noche con una gran alegría. Algo muy importante que mencionar, que para esta ocasión la Santísima Virgen iba adelante y el Señor sepultado iba atrás. Los dos salen ese día celebrando en ese momento pues la consagración de la Santísima Virgen y el Señor sus bodas de plata de consagración. Entonces, excelente, sí. El dato que usted mencionaba nos lo había comentado Ivana Santos el domingo recién pasado, que estuvimos haciendo una cobertura con las Dolorosas
y yo le digo las dolorosas, pero no, ella me corrigió con la cofradía de los 7 dolores. Ella me comentaba que precisamente ahorita están por realizar nuevamente esa misma actividad de visitar los 7 templos con arreglos florales, y me decía ella que una característica que fue hace 25 años, pero que este año se vuelve a repetir, es de que son hechos por ustedes. Sí. O sea, no son arreglos que fueron a comprar ni que mandaron a hacer, sino que ustedes los realizaron y los fueron a entregar a todas las iglesias, y es lo mismo que se va a hacer en esta ocasión. Exactamente. Tenemos que también hacer énfasis de que las mujeres tienen muchos dones, ¿verdad? Tienen mucho arte, tienen mucha capacidad, muy creativas. Entonces, pues el grupo de cofrades en esa oportunidad hicieron los arreglos florales con la guía de cofrades que tenían un poco de experiencia acerca de cómo poder hacer un arreglo floral, y se siguió con los lineamientos y las instrucciones y las clases que se pudieron dar en el momento. Y precisamente este fin de semana que viene se va a hacer exactamente lo mismo. Este sábado las cofrades, la comisión que está a cargo, pues se va a poner a la tarea con mucho cariño de hacer los arreglos florales. Ya entiendo de que la comisión ya tiene las iglesias que se van a visitar, no tengo ese listado, pero son varias, y el día domingo se van a ir a entregar los arreglos. Entonces es una actividad muy linda porque es también pues venerar a las imágenes que están en otras iglesias, es la misma Virgen María, ¿verdad? Y con ese hermanamiento que se dio hace 25 años, pues se está repitiendo este año. Igual el recorrido es muy similar, ¿verdad? El recorrido de la procesión. Los turnos quedaron bellísimos, por cierto, están soñados. Michelle, volviendo al tema del Palacio Nacional. Sí. Si yo voy al Palacio Nacional a ver esta exposición, primero, si tiene algún costo, y segundo, ¿qué joyas voy a ir a ver ahí? Porque eso es algo que llama mucho la atención, ¿no? Sí, bien. La exposición del Palacio está abierta de 9 a 16 horas. Es el horario que se puede ingresar al Palacio. Hay que llegar antes de las 16 horas, obviamente. Hasta esa hora está abierto. Y los fines de semana, si no hay ninguna actividad oficial en el Palacio, está abierto también en el mismo horario. Entonces, lo que no les puedo asegurar es si este fin de semana habrá alguna actividad o no, pero en teoría, en principio sí estaría abierto el fin de semana. Vale muchísimo la pena ir a ver esa exposición. El montaje es de primera calidad, está muy bien diseñado, ¿verdad? Para que ir en una forma cronológica. Se empieza con la parte histórica de la cofradía, con las fotos más antiguas que se tienen en archivo. Se hicieron 2 banners gigantescos, uno con una foto de los años 20 y otra muy reciente, ¿verdad? Ahí está ella en el antes y el después, ¿verdad? Cómo ha habido evolución en sus ajuares, en su vestimenta, en la forma de arreglar, cómo todas las imágenes han tenido un proceso, y es así desde hace mucho tiempo, no es algo que sea reciente, ¿verdad? Vamos haciendo un recorrido, y algo muy importante, Néstor, es que se le están dando mucha importancia a unos dibujos bellísimos e históricos y académicos hechos por el maestro Luis Alberto de León. Se han ampliado los dibujos de Luis Alberto, se han puesto estratégicamente según la información que está en las cédulas. La información es muy importante, son cédulas cortas, muy importantes, y se ha hecho la unión de este dibujo, y se ha hecho en grande, que está en la portada y contraportada del libro de la cofradía. Y esto, inclusive, falta una parte, y en el museo ustedes pueden ver el dibujo completito, que está agrandado en el banner, y es un solo lienzo para ver esa procesión del siglo XVI del Santo Entierro. Una maravilla. Pues viene la información histórica, fotografías antiguas, las publicaciones que se han hecho,
y hay unos ajuares bellamente expuestos, que es el de los tréboles, creo que está el de los lirios, está el de las flores, que es una maravilla, y el de las plegarias, que realmente no ha sido estrenado como tal en una procesión, que está en el medio de la sala, y a sus pies hay una alfombra muy linda. Después podemos encontrar también muy bien resguardadas las joyas de la consagración, el resplandor, la daga, la corona de espinas que ella llevaba ese día. Está ahí, se puede. Y también hay un área donde están todas las fotos de las presidentas que yo más o menos mencioné en algún momento, en un orden cronológico desde principios del siglo XX hasta llegar a doña Graciela de Silva. Y una última foto de la mesa directiva, que es donde pues finalizamos que es la mesa directiva que estuvo encargada de esa consagración. ¿Y qué más? Pues hay de todo, hay novenas desde 1700, las portadas de las novenas se ampliaron para que se pueda visualizar de mejor manera, ¿verdad? Y de verdad vale mucho la pena, como les digo, los dibujos, las fotos, la información, los ajuares. ¿Hasta cuándo va a estar abierta, Michelle? Perdón. Entiendo que hasta el 26, o sea, ya queda poco. Hasta el 26 de febrero, un mes. Menos, 26 de febrero. Sí, sí. Ok, estamos a 9 días. Exacto. 9 días, ¿verdad? Sí, en torno a lo que son ya propiamente los actos que se nos vienen en estos próximos días, porque estamos a escasos, igual 9 días de poder llegar a esa fecha en la que saldrá la procesión, aunque realmente por fecha el miércoles de ceniza es exactamente el aniversario de consagración, pero por ser miércoles de ceniza, me imagino que ustedes... de precepto, ¿verdad? Y que ya hay una liturgia que no se puede cambiar, es una liturgia que está establecida, pero el día 21, que sería el martes de carnaval, va a haber una misa solemne a las 7 de la noche, ¿verdad? Que es como la misa pues que sería la del día 22, pero que no se puede hacer ese día por lo que ya expliqué. Entonces va a haber una misa solemne el martes, el miércoles, jueves y viernes. La Santísima Virgen va a estar en un altar de velación muy especial. No va a estar entiendo que no va a estar en el altar mayor, pero sí va a tener un altar especial. No sé exactamente dónde va a estar, pero las personas la pueden ir a visitar esos 3 días, que va a estar muy cerquita para poderla ver. Y después pues ya nos acercamos al día sábado 25, que es el día pues es el primer sábado de Cuaresma, y va a haber una solemne misa a las 12, y la procesión pues saldrá a las 2 de la tarde, también quiero comentar de que en el coro alto de Santo Domingo, que se llama Demorado, que ha estado antes de la pandemia, estuvo varias veces, y en la sala principal o la de en medio, de las personas que han visitado la exposición tanto en octubre como para la Cuaresma, va a haber una exposición dedicada al Señor Sepultado y a la Virgen de Dolores o Nuestra Señora de la Soledad por los aniversarios, tanto de los 50 como los 25 años. Entonces la pueden visitar, y va a abrir el miércoles de ceniza y cierra, ahorita solo les digo porque, permítanme un momentito que aquí tengo la información, hasta del 26 de febrero al domingo de Ramos 2 de abril, y el horario de visita es de 10 de la mañana a 18 horas, 6 de la tarde, los días viernes, sábados y domingos de la Cuaresma. Entonces esa exposición también va a estar abierta a partir de la otra semana, va a tener diferentes elementos, no va a ser exactamente lo mismo que hay en el Palacio, obviamente no se pueden poner las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad?
y la entrada es de 5 quetzales. Esa es la admisión También va a haber una sala dedicada a Jesús de la Buena Muerte por los 25 años de su procesión y otra sala dedicada a la Semana Santa en general. Sí, definitivamente, es que este año es fiesta dominica en todo, ¿verdad? Vamos desde los 25 años de consagración de la soledad, 25 años de que se retoma el cortejo profesional de Jesús de la Buena Muerte, y pues obviamente el cierre de los 50 años de consagración del Señor sepultado. Realmente pues es un motivo de alegría para toda la familia dominica, ¿verdad? Porque son muchas actividades y que se nos fue la de la Virgen del Rosario, pero... Sí, claro. Estamos de fiesta, ¿verdad? Estamos de fiesta y estamos muy contentos, muy agradecidos de estar pues con salud y vida 25 años después. Y pues, ¿qué les puedo decir? Muy emocionada con todo lo que viene y lo que se ha hecho, porque tuvimos unas noches devocionales bellísimos con la Santísima Virgen, unas actividades tan espirituales que nos llenaron el alma. Entonces, ¿qué más poder pedir, verdad, Néstor? Definitivamente. Michelle, ya para ir cerrando esta entrevista, agradeciéndole de verdad de todo corazón por este tiempo tan maravilloso y por tanto conocimiento que nos ha compartido, pues quisiéramos que usted hiciera una invitación a toda nuestra audiencia para que sean parte muy importante de toda esta conmemoración, principalmente pues para quienes no adquirieron turno o ya no pudieron adquirir turno, pues que lo vivan de una forma muy ordenada, dentro del júbilo, pues tampoco que nos vayamos de la tangente, ¿verdad? Bueno, pues como les decía, muy contentos que ya con estas actividades tan cerquitas, que participemos con mucha devoción, con mucha fe, que si en algún momento las personas ya no lograron un turno, pues pueden acompañar, uno puede acompañar. Aparte de eso, se está invitando a participar con alfombras. El recorrido está en las redes sociales, en la página oficial de la Cofradía de Siete Dolores, lo pueden buscar. Cómo pueden prepararse con alfombras, con las ametralladoras, bombas de varita. Ustedes hagan la bulla y participen, pues va a ser una alegría. Son 25 años, no es fácil llegar 25 años después y no sabemos hasta cuándo vamos a estar. Entonces participemos con todo cariño, con toda devoción, con mucho fervor, mucha fe, y pidámosle a la Santísima Virgen y al Señor sepultado también, obviamente al Señor, ¿verdad? Que nos cuide, que nos guarde y que nos tenga bien, ¿verdad? Nosotros, a nuestras familias, pues hay que participar, ahí los esperamos, ¿verdad? Los esperamos en el recorrido, ahí veremos muchas caras conocidas con mucha alegría. Excelente, pues Michelle, de verdad, en nombre de Estéreo Fe, mil gracias por todo este tiempo, por todo este conocimiento, por esta plática tan especial, y pues en nombre de Dios, que todas las actividades planificadas por ustedes y que han sido largos días, horas, ya meses prácticamente de trabajo para poder culminar este próximo 25 de febrero con la procesión de aniversario de los 25 años de consagración de nuestra bella soledad del Templo de Santo Domingo. Así es de que mil gracias, Michelle, una muy feliz tarde, y amigos, a ustedes que siempre nos acompañan a través de Estéreo Fe, queremos informarles que el día viernes tendremos un homenaje a la memoria del maestro Carlos Enrique Gómez Figueroa desde la Casa de los Úchiles. El día sábado continuamos con la fiesta dominica, tendremos a 3 devotos cargadores que nos contarán sobre sus vivencias y arrancamos prácticamente la próxima semana la Hermandad de los Ángeles, pues llevándole toda información, la transmisión de la Santa Misa para el miércoles de ceniza, y de ahí pues ya nos vamos con todos los cortejos profesionales, así de que Estéreo Fe trabajando con todo amor y con toda dedicación para usted, llevándole la devoción a su hogar. Así de que la mejor de las tardes, Michelle, que el Señor le bendiga, un abrazo muy fuerte en la distancia, y pues nos estamos viendo muy pronto. Saludos, amigos, la mejor de las Estéreo Fe,
La radio hecha por cucuruchos, para cucuruchos.